el nombre de Cristo. Y esta era la condición del profeta Jeremías: hablarle a un pueblo que siempre estaba mal delante de Dios, hablarle a un pueblo que no quería obedecer lo que Dios había diseñado. Su nombre, a su nombre. Por eso trae el mensaje del capítulo 5, verso 22. Porque lo que no encontramos en este libro es el temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor, tenemos que describir que Dios no está dando la ordenanza de que usted o yo le tenga miedo. Nada de eso. Dios está diciendo, aleluya, que le tengamos reverencia a Él. La mayoría de todos nosotros, mayormente los cristianos o normalmente los impíos, fracasan porque quebrantan uno de los mandamientos de Dios. Aleluya. Todo el que ha cometido error no lo ha cometido al azar, lo ha cometido porque ha violado un principio. A su nombre. Y cada vez que usted quebranta un principio, a usted le falta temor. Y Dios se hace la pregunta aquí por boca del profeta Jeremías. Y dice, gloria a Cristo, a mí no me temeréis, no os amedrentaréis ante mí. Aleluya. Y oiga la descripción que él dice, o las razones que él da para que usted y yo le podamos tener temor. Es decir, que cuando nosotros le vamos a tener temor a Dios, no se le vamos a tener temor simplemente porque Él es Dios, sino por las cosas que Él hace. Y una de las cosas que Él hace es avergonzarte cuando tú te rebelas en contra de uno de sus principios. Su nombre. A su nombre. Por eso cuando Aarón construyó becerro para adorar a un Dios que no era el Dios verdadero, Dios le dijo a Moisés, mira lo que hizo Aarón, pero lo hizo para vergüenza propia. El único que pasa vergüenza cuando quebranta uno de los mandamientos o de los estatutos de Dios es el hombre. Y esta era la condición de Jeremías, profeta de Dios, como lo describe el capítulo 1, llamado y escogido desde el vientre de su madre. Antes de que se formara en el vientre, Dios lo escogió. ¿Para qué? Para que le hablara a un pueblo que Dios sabía que nunca se iba a someter, pero que también iba a tratar de soliviantar o de persuadir al profeta de Dios. Aleluya. Escuchen los predicadores y la gente que predica la palabra. La palabra de Dios siempre se va a condicionar a la condición de vida que esté viviendo el ser humano. La palabra de Dios siempre se acondiciona a tu situación. Yo no creo en el mensaje trivializado y psicologizado que la gente estando mal, estando en pecado, le profetiza en casa, le profetiza en jipeta y un sinnúmero de bendiciones que están contrarios a la voz y a la voluntad divina de Dios. Su nombre, a su nombre. Jeremías, capítulo 1. Ahí usted lee lo que se llama la genealogía. Te dice quién era su padre, de dónde provenía, para qué fue escogido. Estuve estudiando que Jeremías duró 42 años predicándole a un mismo pueblo, a 5 reyes. Aleluya. Tuvo el privilegio, escuche, tuvo el privilegio Jeremías de predicarle a 5 reyes. Ningún otro profeta tuvo ese privilegio de predicarle a 5 reyes que estaban de turno. El primer rey se llamaba Josías. Y Josías, dice la escritura, que era un hombre de Dios. Era un pastor bondadoso. Aunque era un rey, también era un líder. ¿Por qué? Porque cuando él encontró el libro de la ley, según registra la palabra del Señor, él hizo un autoanálisis y hizo un contrato, una comparación, y él encontró, aleluya, que el pueblo estaba mal. Y cuando él se dio cuenta que el pueblo estaba mal, lo jaló a capítulo. Oh, gloria a Dios, y le dijo, hay que desbaratar todos los altares que se están utilizando para adorar otro Dios que no es el Dios de Israel. Oh, gloria a Dios. Y la Biblia dice que Josías empezó a promulgar la ley, empezó a divulgarla, empezó, aleluya, a desbaratar todos los altares paganos, porque la palabra de Dios se lo reveló y él entendió, aleluya, que él no podía estar en contra de Dios.